Cordial saludo, mi nombre es Camila Juliana Serrano Forero, estudiante del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy realizaremos una entrevista al docente William Ameury Jaimes. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Camila Juliana Serrano Forero. Pertenezco al programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. El día de hoy estaremos entrevistando al docente William Ameury Jaimes, licenciado en Educación Física, quien nos dará su opinión acerca de la finalidad de la educación y qué características debe tener el profesional que educa. Pasos que el docente realiza para planear su clase, elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica, la importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente para la asignatura que acompaña y demás. Bueno, profe, empecemos. ¿Cuántos años lleva siendo profesor y cuál cree que es el aspecto en su manera de enseñar que lo caracteriza? Bueno, mi nombre es William Jaimes, actualmente llevo 23 años en la docencia y creo que uno de los aspectos más relevantes en mi forma de enseñar es la motivación que trato de generar a mis estudiantes para que se sientan interesados y motivados para la clase. Normalmente, ¿cómo es su proceso al planear una clase? ¿Qué factores influyen dependiendo del grado o grupo al que va a dictar? Para planear una clase se tienen que tener en cuenta tres aspectos. El primero, una parte diagnóstica que se divide en dos. La primera parte que se realiza para conocer los conocimientos previos que tiene el estudiante y la segunda parte para reconocer cuáles son los conocimientos que contiene o sabe el tema. Se debe tener en cuenta al planear todos los elementos y características de los estudiantes, de manera que se tenga en cuenta el contexto, las herramientas que se necesita para planear. Y la tercera parte es la evaluación. La evaluación es un aspecto primordial que me permite poder generar cambios y tomar decisiones en la planeación acerca de cómo van los estudiantes mejorando o aprendiendo. Entonces, para planear, siempre se tienen que tener en cuenta esos tres aspectos. Qué conocimientos tiene y sabe el estudiante, cómo se va a realizar la evaluación y cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar ese proceso educativo. En su rama de conocimiento y experiencia, ¿qué tiene en cuenta al preparar material didáctico para una clase y cómo determina que éste es efectivo para el aprendizaje de sus alumnos? Para determinar la efectividad de un material, sí o no, es reconocer si ese material produce en los estudiantes un aprendizaje. Para ello debemos ponerlo a prueba y ya con la experiencia me va diciendo si los recursos que he utilizado sirven o no, o están adecuados o no a la edad, a la experiencia, a los recursos. Considera que la educación es un medio para la emancipación y en su proceso, ¿cómo descubre su vocación por la enseñanza? La educación es una puerta para que el conocimiento le permita a las personas descubrir realmente las diferentes formas de pensar, de dialogar, de vivir y de socializar. Para mí, pues la educación emancipadora lo que busca realmente es generar condiciones de aprendizaje que le permitan a las personas conocer su entorno y su realidad. Ahora, en el proceso de cómo descubrir mi educación por la enseñanza, pues creo que cuando fui a la universidad entendí el papel tan importante que tiene educar. Y en mi caso, que dicto educación física, pues me gustaba estar con los muchachos, me sentía bien dictando clases, me sentía bien trabajando lo que a mí me gusta, que es el deporte. Y pues ese motivo tal vez pude descubrir mi vocación, la cual no se descubrió antes de estudiar, sino cuando estaba estudiando. Como educador, ¿usted realiza un seguimiento sobre la curva de aprendizaje del estudiante? ¿Cómo es el monitoreo? La curva que me pregunta del aprendizaje del estudiante o el monitoreo se realiza de muchas formas. Cada docente tiene una forma diferente. En mi caso está ligada a la evaluación, en la cual para mí lo más importante es medir las habilidades y conocimientos a través de las competencias.
Esto me permitirá saber en qué nivel de competencia está el estudiante, una competencia baja, un nivel alto, un nivel superior, de manera que yo pueda, a través de la evaluación, reconocer y tomar decisiones acerca de esa curva, la cual me permite medir tres cosas importantes: la motivación del estudiante, lo que ha mejorado el estudiante y las expectativas del estudiante. Dentro de los recursos de innovación didáctica existen las pizarras digitales interactivas. ¿Ha utilizado este elemento o prefiere la pizarra convencional? ¿Es imprescindible para usted? La inclusión de los elementos multimedia y TIC son esenciales en la educación. En mi caso, los utilizo no solamente la pizarra, sino utilizo también otros elementos, herramientas que están inmersas en el proceso educativo. Hoy, la didáctica nos permite, a través de nuevos procesos, ¿cierto? Incluir las nuevas tecnologías en el proceso educativo, que son muy importantes porque la innovación educativa está hoy buscando principalmente mejorar la calidad en la educación. Entonces, al utilizar este tipo de herramientas, mejoramos la calidad educativa. ¿Qué herramientas o estrategias usa para brindar a sus alumnos una clase fuera de lo habitual e interactiva y por qué? Actualmente se utilizan las redes sociales, algunas aplicaciones y software que me permiten desarrollar conocimientos con los estudiantes y mantener una motivación con ellos. Hay estrategias como la gamificación, eh, la educación basada en proyectos, el aprendizaje cooperativo o colaborativo, que permite que los estudiantes salgan de la rutina o esas clases magistrales para convertirse en otros elementos que propenden porque el estudiante mantenga un interés y él mismo crea un proceso autónomo de aprendizaje. Para usted, ¿cuáles son las características, valores y o competencias que considera que debe tener como mínimo un docente? Para ser docente hay que tener tres cosas importantes. Una es realmente tener la convicción de enseñar, pero para tener la convicción de enseñar se deben tener en cuenta que cada día el docente tiene que aprender más, capacitarse y mejorar. En mi caso, pues creo que día a día he seguido estudiando, que el docente se tiene que preparar hoy más que nunca. Debemos alinearnos con las nuevas tecnologías. Entonces, un docente que debe tener primero una alfabetización tecnológica, un docente que esté íntimamente ligado a la tecnología de la innovación y por último, un docente que cada día es creativo y genera nuevos procesos pedagógicos en su enseñanza. ¿Cuál es su campo o materia en el que se encuentra especializado y cómo cree que aporta la didáctica actualmente en el aprendizaje de su materia? En mi caso, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, pero me he dado por dos líneas. Tengo una especialización en la parte informática, en tecnología para la educación. Tengo otra especialización en entrenamiento deportivo y tengo una maestría en tecnología para la educación. Y en este momento estoy haciendo un doctorado en educación. Es decir, todo este aprendizaje de especializaciones y posgrados me permiten a mí mejorar y desarrollar los procesos didácticos que realizo con los estudiantes. Incluso permite para que los docentes cambiemos e innovemos nuestra manera de trabajar, incluyamos otros materiales, convirtamos el aula en un ambiente moderno y en un ambiente ideal para la educación. ¿Por qué cree usted que la didáctica es importante? La didáctica está inmersa en la preparación y planificación de una clase, de un año escolar. La didáctica ha avanzado tanto que hoy se habla de neurodidáctica, una nueva ciencia, una nueva anexa a la pedagogía, que le permite al docente entender cómo funciona el cerebro y de esa manera buscar otros instrumentos, otras herramientas, otros procesos y ambientes que motivan generalmente al estudiante. Hoy estamos hablando de un estudiante que está ligado a la tecnología. Por tal motivo, esta neurodidáctica busca que el docente entienda y comprenda cómo funciona el cerebro del joven para que pueda incluir en sus procesos de planificación nuevas herramientas de trabajo. ¿Cómo evalúa a sus estudiantes? ¿Qué criterios generales tiene en cuenta? En mi caso, la evaluación se hace desde tres procesos. Un proceso de autoevaluación en el cual el estudiante, en una forma crítica, evalúa su proceso de aprendizaje.
un proceso de coevaluación que se hace con pares y una heteroevaluación que lo hacemos directamente con el estudiante. Este proceso de heteroevaluación que va directamente en todo el proceso de formación. Hay que tener en cuenta que la evaluación que se realiza es de forma cualitativa y cuantitativa. En mi caso, el 90% del proceso evaluativo se realiza cualitativamente, buscando que el estudiante se ubique en un nivel de competencia en el cual está desarrollando su aprendizaje. Es importante tener en cuenta que esta evaluación se realiza de diferentes maneras, como hablaba antes de lo hacemos desde diferentes, la generación de proyectos, de exposiciones, de trabajos prácticos, a través de elaboración de nuevas ideas, a través de investigaciones, a través de debates, de muchos recursos que utilizamos para evaluar. Ojalá en lo más mínimo evaluar a través de un proceso memorístico o un proceso cuantitativo, por lo general haciéndolo desde una parte dialogante, una parte que cualifique no solamente el aprendizaje cognitivo, sino también la formación en valores. ¿Usted que la didáctica ha evolucionado la pedagogía tradicional? Hoy tenemos que partir que hay una disruptiva muy grande porque lo que llamamos pedagogía tradicional prácticamente ha dado un vuelco muy grande porque hoy ya el, el, todo el proceso del conocimiento ha cambiado. Hoy ya los paradigmas que existían hace unos 100, 200 años ya prácticamente acabaron porque la didáctica, como le explicaba antes, ya avanzó tanto que hoy hablamos de neurodidáctica. Una de las evoluciones más grandes que ha tenido el ser humano es reconocer cómo funciona el cerebro. Y eso se ha incluido a la educación, lo mismo que las nuevas tecnologías. Entonces, la didáctica se ha transformado de una manera muy grande que epistemológicamente ya no hablamos de lo mismo. Ya hablamos desde otros puntos de vista, hablamos de otro tipo de teorías, de otro tipo de paradigmas, de otro tipo de herramientas que están ya avanzadas en el mundo. No podemos seguir en una didáctica tradicional cuando el mundo está en una evolución muy grande en procesos tecnológicos que luegamente pues hacen cambios en la didáctica y en la forma de enseñar. ¿Cuál es su concepto o qué entiende por educar? El término educar tiene muchas connotaciones, ¿no? Estamos hablando desde el parte educativa. Educar estamos hablando de un proceso formativo integral, en el cual estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la formación de los seres humanos. Estamos hablando desde la parte cognitiva, la parte elemental, espiritual del estudiante. Entonces, para mí educar estamos hablando de un proceso que une todas las partes del ser humano. ¿Qué diferencias o similitudes puede identificar entre la pedagogía y la didáctica? Más que en similitudes entre la didáctica y la pedagogía, es entender que es una simbiosis en la cual ayuda la una a la otra. Entendemos que pedagogía es la forma de enseñar y la didáctica son aquellos elementos que incluimos a la hora de planear una sesión pedagógica o un proceso pedagógico, por lo cual la una le contribuye a la otra para mejorar el proceso de aprendizaje. Si la didáctica es importante durante el proceso educativo, ¿qué pasaría si no se aplica, mejora o se ignora? No creo que exista una enseñanza sin didáctica. Sería imposible enseñar sin tener en cuenta los elementos, el contexto, porque la didáctica es la que permite a mí percibir desde el contexto qué elementos me llevan a mejorar el proceso educativo. La didáctica es la que permite utilizar las herramientas necesarias. Entonces creo que sería imposible enseñar sin utilizar la didáctica. Muchas gracias, profe, por su colaboración. Ha sido muy valiosa la información que nos ha compartido en el día de hoy para nosotros como futuros docentes. De seguro que desde ya empezaremos a tomar en cuenta sus consejos y opiniones. Eso es todo y muchas gracias por su atención, queridos oyentes.